Roger, estabas diciendo, claro, en efecto, Sí, sobre Clarice Lispector. sí, que querían publicar a los otros. Y ejemplo de esto fue la primera, o sea, quería poner el ejemplo de la primera obra que publica Clarice, que es un cuento llamado El huevo y la gallina. Ya. Una reflexión enorme sobre qué fue primero y cómo esto se relaciona a la vida doméstica de una mujer de ese momento. O sea, cómo Clarice Lispector o sea, ella no hacía nada, ella no limpiaba, casi no estaba pendiente de los hijos, porque esto lo hacía la persona encargada de ella. O sea, ella se la pasaba escribiendo la mayoría del tiempo. De hecho, el hijo, la imagen que más recuerda de Clarice Lispector es a ella escribiendo, sentada en cualquier parte con la máquina de escribir, en cualquier parte de la casa, porque ella escribía en cualquier parte de la casa. Otra de las cosas es que las entrevistas que se hacen, que hay muchas, bueno, no hay muchas, no me refiero, hay varias entrevistas que fueron grabadas con ella y ella lo dice, ella, o sea, a mí no me interesa lo que los demás digan, yo quiero hablar desde lo que yo siento, desde lo que yo veo. El huevo y la gallina fue difícil de llegar a las editoriales porque las editoriales le decían que no tenía contenido político, no tenía contenido, parecía que no fuera un contenido brasileño, pero ¿qué significaba entonces lo brasileño para ese momento? Lo brasileño era solo hablar de lo que pasaba en cuanto a política o de lo que pasaba en el Amazonas, que también era invisibilizado. Ella no quería hablar de eso, ella quería Sí. hablar desde el punto de vista de la existencia prácticamente y de la identidad. El huevo y la gallina, más que todo es la identidad, porque ya los demás son de otros temas, pero era como, ¿cómo hablo yo desde la identidad? ¿Cómo me siento yo? Otra de las historias que es bastante criticada, de los cuentos bastante criticados, es la quinta historia, Mm. que es la reflexión de cómo una persona mata unas cucarachas. Esa es toda Mm. es toda la trama de la quinta historia, o sea, cómo matar unas cucarachas y, o sea, ¿para qué queremos publicar una persona que dice cómo matar unas cucarachas? Claro. O sea, ¿para qué queremos decirle, para qué queremos que se haga eso famoso? ¿Por qué lo queremos decir? O el último libro que ella tuvo, La Hora de la Estrella, que Mm. también llamado por otros autores La Hora de la Basura, que fue el último libro de Clarice. O sea, también. No, y Roger, un poco lo que tú mencionas también es importante esto que tú marcas por esta mirada que tienen un poco los intelectuales brasileños, porque recordemos que esto era el boom, también correspondía a una moda o fue una tendencia marcada por las ventas, pues no, a nivel editorial. Entonces, siempre, específicamente, Brasil es como un caso aparte dentro de lo que es la construcción de la literatura latinoamericana. O sea, Brasil es o sea, sí, es parte de Latinoamérica, pero es casualmente como un sector que es difícil de enmarcarlo dentro de la realidad latinoamericana, casualmente por lo que tú mencionas también, por todos los conflictos políticos y también por sus mismas características eh, históricas y geográficas, pues no, estar relacionado especialmente con la cuestión de ser eh, totalmente amazónico, pues no, en su mayoría. Eh, y obviamente está esta autora que empieza a hablar hacer una literatura que se podría considerar doméstica, pero que en efecto tiene un peso filosófico eh, introspectivo que, que por su mismo peso literario se separa totalmente de lo que ha sido esta literatura eh, del boom y que resulta en una especie de dificultad de clasificación. O sea, ella es alguien que se separa totalmente
casualmente por esta literatura que se considera doméstica, esta literatura que era criticada por abordar temas que se podrían llamar insignificantes o poco literarios, pero que revestían en su interior una carga filosófica y reflexiva que, que, que lo vemos, que ya es muy común en literaturas más actuales, más contemporáneas. Sin embargo, también, claro, concuerdo con la postura de Anthony en el hecho de que no podríamos nosotros, de una u otra forma, hacer este abordaje de los otros autores olvidados del boom, apenas en una clase. Es como también remarcar un poco la injusticia que se ha hecho, pues, ¿no? A lo largo de los años con los otros nombres que no figuran. Pero bueno, desgraciadamente para los propósitos del curso, eh, estamos un poco condicionados a ver, a analizar o a entender específicamente cómo todo este contexto de la literatura latinoamericana del boom, en efecto, tuvo una incidencia sobre las literaturas posteriores, eh, y que también nos enmarcan, no solo como críticos, sino también como escritores, algunos de ustedes, pues, ¿no?, que quieran seguir esa línea, de ver cuáles fueron las influencias y cuáles fueron también los problemas que representaron, representó esta literatura, pues, ¿no? Entonces, sí, es cierto lo que plantea Roger. Creo que Clarice Lispector es un caso sumamente diferente y que toma distancia con estos otros autores latinoamericanos. Otro de ellos, de los casos, es casualmente Reinaldo Arenas, al que también habría que hacerle justicia abordando su literatura, pero que bueno, que en este caso les quedaré debiendo un acercamiento más profundo hacia su obra. Reinaldo Arenas es un caso emblemático porque él, como ven ustedes, su fecha de nacimiento en julio de 1943, él crece y es totalmente, crece totalmente influenciado por las características de la literatura del boom, pero él más bien es alguien que toma distancia de este momento, eh, considerando que él era, obviamente por sus características también personales, pues no, él era homosexual. Él toma distancia de la literatura del boom y su obra trata de enmarcarla dentro de algo que se puede considerar más bien una literatura posterior al boom. Dice, Reinaldo Arenas hace su aparición en la literatura a mediados del siglo XX, en medio de dos acontecimientos importantes, obviamente, que es la Revolución Cubana y el boom, el auge del boom. A pesar de que en los años 60 el boom tenía uno de sus centros neurálgicos más importantes en la ciudad de La Habana, y a pesar de que este evolucionó rápidamente hacia lo que sería el marco literario más prestigioso de América Latina, Reinaldo Arenas se sitúa política e ideológicamente fuera de sus coordenadas. Pero esto es más bien una decisión propia. Es decir, a diferencia de los otros autores que se podrían considerar un poco relegados por el peso que tuvo el boom, Reinaldo Arenas más bien es alguien que se autoexilia literariamente hablando, pues, ¿no? Hay un autor crítico que en 1981, Donald Trump, ubica a Reinaldo Arenas dentro de un llamado boom junior. Ese es un concepto planteado por este crítico, que se podría entender como esta especie de post-boom, que es una subcategoría tardía que se gestó a la sombra y casi a la par del boom, del boom propiamente dicho. Es, eh, Dentro de este post-boom se pueden mencionar a autores de la talla de Manuel Puig, por ejemplo.
Dice, bueno, el sistema narrativo del autor, según este autor, según Donald Trump, se saldría de los rígidos parámetros estéticos establecidos con y por la Revolución Cubana. Y por eso solo podría ubicarse de dentro del sistema ideo-estético de la revolución de dos maneras: por los temas que aborda en sus obras o por default en la manera en que el autor trató de separarse de este. Es decir, esa es la única manera en la que podría tener algún tipo de vinculación con el así llamado boom, pero él más bien, por una cuestión más bien ideológica y una forma estética de concebir la literatura, él toma distancia. El universo del autor está más a tono con un angustioso nihilismo de serias connotaciones autodestructivas que con toda la jerga marxista-leninista de la revolución. Vemos claramente, o ya empezamos a ver, que las preocupaciones de estos autores, ya, oye, perdón, que las preocupaciones de estos autores van más hacia las preocupaciones de tipo existencial, eh, filosóficas, que marcarían un alejamiento, no solo a nivel de temático, sino también a nivel ideológico de estos autores, pues, ¿no? A Reinaldo Arenas, por de su misma condición de, de lo que tenía que ver con su perfil, su homosexualidad, es alguien que sufrió no solamente la persecución, pues no sabemos que en Cuba la homosexualidad no era permitida, así es. Es algo que va a incidir de manera muy significativa en su literatura como una especie de introspección y un diálogo que termina volviendo ese diálogo en un diálogo sumamente filosófico. Estoy, eh, Tal vez lo que comparte con otros autores en cuanto a las características de su literatura, dice este autor, son técnicas o sistemas narrativos que los podemos ver en otros autores ya más bien posmodernos o post-booms. La profusa experimentación a partir del lenguaje, la marginalidad, el concepto de la vida entendida como máscara, el humor absurdo. En este caso lo que compartiría con autores como Severo Sarduy, o el erotismo, la soledad del hombre moderno, la evasión psicológica que impone una realidad omnipresente y decepcionante, eh, propia de la literatura de Manuel Puig. Tal vez ustedes recuerdan esto por la obra que leyeron. Sé que leyeron algunos de ustedes El beso de la mujer araña, y que el tema de la homosexualidad está presente en esta literatura. Y también por la ironía y la frustración del intelectual latinoamericano ante la opresión sistematizada del poder, de autores como Adriano González León. Entonces, estas serían como las características que de este autor comparte con otros autores que se consideran o forman parte de este llamado boom, boom junior o post boom en el que son clasificados. Y aquí hay bueno, hay un fragmento que he puesto de su obra más representativa, que es antes de que anochezca. Incluso hay una película eh, protagonizada por, creo que es Javier Bardem y Johnny Depp, creo que es. Entonces, tenemos aquí un fragmento de su obra que podría dar cuenta de esta, no sé, de este sufrimiento, de esta agonía que vive el sujeto eh, ante no sé, ante este sentimiento de soledad, o esta pregunta que de alguna manera nosotros nos planteamos ante el dolor, pues, ¿no? No sé si alguien podría leer el fragmento. Yo lo quiero leer. Ok, Anthony. Oh, luna, siempre estuviste a mi lado, alumbrándome en los momentos más terribles. Desde mi infancia fuiste el misterio que velaste por mi terror. Fuiste el consuelo en las noches más desesperadas,
Fuiste mi propia madre, bañándome en un calor que ella tal vez nunca supo brindarme. En medio del bosque, en los lugares más tenebrosos, en el mar, allí estabas tú acompañándome. Eras mi consuelo, siempre fuiste la que me orientaste en los momentos más difíciles. Mi gran diosa, mi verdadera diosa, que me has protegido de tantas calamidades. Hacia ti, en medio del mar, hacia ti a la costa, junto a la costa, hacia ti entre las costas de mi isla desolada, elevada la mirada y te miraba, siempre la misma. En tu rostro veía una expresión de dolor, de amargura, de compasión hacia mí, tu hijo. Y ahora, súbitamente, Luna, estallas en pedazos delante de mi cama. Ya estoy solo, es de noche. ¿Qué me pueden decir de este fragmento? Obviamente apenas una probada de lo que es la literatura de este autor, pero se puede vislumbrar en este fragmento bueno, creo que con este fragmento se pueden decir muchas cosas, pero se puede un poco ubicar ese discurso, esa marcada tendencia a la introspección, al- a la mirada también de soledad en la que vive este personaje. Esta soledad o esta introspección que será muy marcada dentro de la literatura posmoderna, ¿no? Del posmodernismo, entendido como no solo como tendencia literaria, sino como tendencia filosófica, en cuanto a la hay un cambio en la actitud del individuo, hay un cambio en la mirada del sujeto en la que como sabemos, propio de la filosofía nihilista, hay una especie de muerte hacia hacia los grandes discursos, pues, ¿no? Hay una especie de aceptación de la terrible situación de soledad en la que vivimos nosotros los sujetos, pues, ¿no? De pronto este autor, esta voz narrativa, a ratos hasta voz poética, pues, ¿no? Pues es muy poético esto, eh, se ve a sí mismo abandonado, pues, ¿no? Como un sujeto abandonado por la madre, a esta Luna, a la que considera su madre. Y es esta reflexión, esta introspección que vamos a ver, se repite en mucha de la literatura ya entrada de casi a finales del siglo XX, ya entrando al siglo XXI, eh, que ya empieza a configurar otro tipo de literatura más filosófica, más marcada en torno a otro tipo de discusiones. El- la llamada, la posmodernidad y la manera en que el sujeto se fragmenta también eh, por la destrucción de los grandes discursos que han de una u otra forma han sostenido a este individuo. Pues no se me ocurre, por ejemplo, eh, como el discurso, por ejemplo, de la fe, los grandes discursos como los discursos políticos de igualdad, los discursos políticos el discurso de lo nacional, poco a poco empiezan a perder significado para el individuo y vemos un sujeto más bien inclinado hacia la desesperanza, pues, ¿no? Al saber que no hay nada ya, no hay nada que nos consuele, no hay nada que sirva para sostenernos, ya no hay dioses, eh, estamos solos literalmente en el mundo y es eso a lo que tenemos que enfrentarnos como sujetos, pues, ¿no? Y claramente vemos que con esta literatura empezamos a ir haciendo un corte, eh, no solo literario, sino también filosófico, en torno a la manera como el sujeto, el individuo, ya literario también, empieza a vislumbrar la literatura, pues, ¿no? Eh, nuevamente,
chuta, podríamos decir tanto de este autor con su literatura, pero bueno, para los propósitos del curso es algo que les voy a quedar debiendo y que desgraciadamente no vamos a poder lograr abarcar. El siguiente caso es Clarice, que se la considera ella la escritora inclasificable. Ella para mí es un caso que chuta, amerita un curso entero realmente para poder hablar de su literatura, de su obra. Pero bueno, para los propósitos de este curso será un buen referente para ir ubicando este puente, este paso de un momento literario a otro y que sí es importante analizar. Me interesaría que antes de empezar a la discusión, yo voy a hablar sobre su obra, una de las obras, tal vez no la más emblemática, pero a criterio, para mí sí la más filosófica. Tiene un peso importante en la literatura. Sí me interesaría que antes de pasar al texto de ella, vean la presentación que hace un autor. ¿Qué le pasa a esto? Ya. El boliviano Edmundo Paz Soldán, que hace en una exposición que se hizo en la Casa de las Américas, dio como una especie de mirada en torno a lo que fue Clarice Lispector y las características de su literatura. Me interesaría que antes de pasar a la discusión, nos tomemos el tiempo de ver esta pequeña introducción, creo que dura apenas 19 minutos, y que nos servirá para un poco entender, por lo menos a breves rasgos, las características más importantes de su literatura, antes de pasar al análisis de la obra. Gracias, Roger. Sí, en efecto, claro, hay muchos autores que están clasificados como inclasificables, pues, ¿no? Y en efecto, ella creo que es la más representativa, casualmente por lo que tú mencionas, Roger, porque su literatura realmente era un misterio, era este tono, esta manera, esta literatura inspirada en la idea de lo doméstico, como una manera de mirar el mundo a través del microcosmos que es el hogar, pues, ¿no? Hay un libro que es el primero de ella, su primera novela, que es La Pasión según GH, en la que te ves enfrentado a una introspección, a una discusión que casi abarca toda la totalidad del libro en torno o sea, casi no hay historia, ¿no? Pero es más bien, todo es una introspección, todo es una mirada hacia adentro. Eh, que en efecto nos lleva a cuestionarnos si esta literatura en efecto tiene algo que deberle o tiene algo que considerarse como heredera del boom, cuando vemos que su literatura va más allá de eso, pues, ¿no? En efecto, hay una narrativa que trabaja mucho el tema de la identidad, es sumamente feminista, incluso desde un ámbito que podría considerarse para los feministas, las feministas y los feministas, como que no entraría en la clasificación, como es cómo construir una idea del feminismo desde un ámbito que podría ser contradictorio, que es el hogar, ¿no? Muchos de esos aspectos abordados desde su obra. Entonces, sugiero, antes de pasar al texto, que vean ustedes. El texto lo pueden ver en YouTube. Pónganlo así como está, una Clarice, muchas Clarices, y hablaremos en la siguiente sesión de
de este texto, de esta autora, pues, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir y quiero que vayan ustedes a ver este pequeño video, pues, ¿no? Dejo de compartir y finalizamos la sesión para volvernos a encontrar en cuestión de a las 9:30, pues, ¿no? Y a empezar el análisis de la obra de Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje. ¿Preguntas hasta aquí? Si estás diciendo algo, Anthony, no te escucho. ¿No? Ok. Entonces, vayan a ver el video. Son las 9 en punto. 9:30 nos estamos viendo aquí para hacer un análisis, un análisis flash de una de sus novelas más importantes, que es Cerca del corazón salvaje. ¿Ok? Nos volvemos a ver en breve. Vayan a ver el video.